Buenas tardes. Esta es la prueba esta es la prueba de escritorio y la prueba de variación. Entonces empecemos. Primero hacemos unas declaraciones. Eh, bueno, primero pues por parámetro pasamos los siguientes valores y es vector, pues vector digamos que es vector base, n, m y potencia que es m a la n, que en este caso en la función será f mayúscula. Entonces pues en este caso eh, potencia sería igual a 4. Pero, pues claro, en este caso, por ser, digamos, 2 a la 2 dará 4. Entonces empezamos con las declaraciones. Decimos que matriz variaciones, que va a ser esta nuestra matriz, va a tener de tamaño de filas, va a tener el tamaño de potencia. Entonces 1, 2, 3, 4. Esta no sobra. Esta no sobra. Bueno, acá entonces sería 1, 2, 3, 4. Y de columnas sería n, que pues por el lenguaje sería c mayúscula, entonces 2. Entonces tenemos una matriz de 4 por 2. Entonces, otra inicialización que tenemos sería la siguiente, y es generador. Generador, digamos que va a ser nuestra manera de rellenar la matriz. Entonces, pues sin más preámbulos, empecemos. Empezamos con un i, pues con un for i, que nos dice que va a ser de i desde cero hasta i menor que el tamaño del vector. Y pues dentro de eso nos va a decir que generador sub i, o sea, generar en las posiciones, va a ser igual al vector sub cero. ¿Por qué? Porque pues empezamos digamos, en primera fila, empezamos con el valor más pequeño y pues asumimos que el valor más pequeño es el primero. Entonces lo que decimos es que en la posición cero del generador va a ser la posición cero del vector. Y en la posición uno del vector va a ser la posición cero. Entonces así nos quedaría nuestro vector generador. Luego empezamos ya pues digamos como ya el proceso en realidad y decimos esto. Tenemos dos for con j y con k. Digamos que es como el manejo natural de las matrices. Entonces empezamos y dentro del j inicializamos una variable booleana que es sumado, la inicializamos en falso. Ya vamos a ver por qué. Y seguimos con nuestro siguiente for y es for k. Entonces j empieza en 0 y k empieza en 0 también. Entonces decimos que matriz variaciones sub j sub k. Ah, bueno, también cabe recalcar que este va hasta las filas, que en este caso serían 4, j va hasta 4 y k va hasta 2, que son las columnas. Entonces empezamos con 0. Entonces matriz variaciones en la posición sub j sub k en la posición 0, 0 es igual a generador en la posición k. Entonces en este caso, en esta posición, sub j sub k, que es la 0, 0, viene la posición 0 del generador. Luego k aumenta a 1 y decimos que en la posición 0, 1, matriz variaciones sub j sub k, j no ha cambiado, k aumentó, entonces en esta posición va a ser igual al vector sub k. Entonces en esta posición sería, entonces acá viene el 0, 0. Entonces digamos que ya tenemos, digamos, nuestra base, ya tenemos con qué trabajar y con qué empezar. Entonces ya acabó la primera vez del K. Entonces entramos a un ciclo V. V es algo simpático porque por lo general los ciclos empiezan de adelante para atrás, es decir, 0, 1, 2, 3, 4. En cambio, vamos a decir que V va a empezar en C-1. En este caso, C es N, entonces N-1 empieza en 1. Y en vez de ir aumentando, lo que va a hacer es que va a disminuir y va a ir hasta menor o igual a
a 0, para que no haya problemas de desbordamiento. Entonces, dentro de este ciclo V empezamos y tenemos tres ifs. Entonces, el primero nos dice que si no hemos sumado, es decir, que si sumado sigue igual a falso, y matriz variaciones sub J, que J es 0, sub V en la posición 0, 1, que en este caso es 0. Entonces pongámoslo acá, 0 más 1, si es menor a m, que m digamos es el número de elementos, entonces entramos en el if. ¿Y qué nos va a decir? Que el generador en la posición v, es decir, el generador en la posición 1, va a ser igual a la matriz variaciones, en la posición JV, es decir, 0, 1 más 1. Entonces, pues esto nos da 1, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es que aquí este pasa a ser 1 y convertimos este en true. Luego, disminuimos v, viene a 0. Recordemos que el for va hasta v mayor o igual a 0, entonces esto está permitido. Y miramos, ya miramos la primera, entramos en las condiciones y nos dice si ya hemos sumado, sí ya hemos sumado. Y entonces si ya hemos sumado ya no hay necesidad de mirar esta. Entramos en la segunda condición y vemos que también tenemos si no hemos sumado. Si no hemos, pero como ya sumamos, entonces entramos al else. Y nos dice que generador en la posición U, en la posición V, en la posición J, va a ser igual a la matriz en la posición sub J sub V. En este caso es 0, 0. Entonces, perdón, sí, no, en este caso es sí, 0, 0. La matriz es en la posición 0, 0. Entonces, pues ponemos el 0. Y salimos de V y entramos a J. J siendo ya 1. Listo, entonces decimos cae 0, entonces volvemos a lo mismo. O sea, ya vemos cómo va a ser la función de llenado. Entonces decimos que matriz variaciones en la posición sub j sub k, sub j en la columna, en la fila 1, columna 0, va a ser igual al generador en la posición k. K es 0, entonces aquí viene un 0. Aumentamos k. Luego nos dice en la matriz variaciones, en la fila 1, 1, va a ser igual al vector generado en la posición 1. Entonces colocamos un 1. Luego, ya terminamos K, entramos en V. Cosa que es lo mismo. Entonces en V, si terminamos acá, hacemos 1. Porque recordemos que es n-1 y disminuye. Entonces miramos, bueno, y cuando entramos en el J, este se nos vuelve falso. Entonces volvemos y decimos, listo, hemos sumado, no, sigue en falso. Y matriz variaciones en la posición J sub V, en la posición 1, 1, que es un 1, más 1, tiene que ser menor que M, pero esto nos da 2. Teniendo en cuenta que M es 2, entonces no entramos en esa condición. Miramos la otra. Decimos, si matriz variaciones sub J sub V en la posición 1, 1 más 1 es igual a M, M nos representa, digamos, el tope, donde tenemos que hacer el reseteo del vector generador para poder, digamos, tener todas esas variaciones. Entonces, retomo. Entonces, miramos la condición y decimos matriz variaciones sub J sub V, J1, V1, esta posición más 1 es igual a 2, sí es igual a M, y sumado sigue falso.
Claro, entonces ¿qué hacemos? El generador sub v, o sea, el generador sub 1 va a ser igual al vector sub 0. Entonces se pone un 0 y reducimos la v. Luego volvemos a mirar y no se cambia el sumado porque no hemos aumentado nada, entonces sumado sigue en false. Luego miramos y decimos, sumado sigue falso, sí. Y matriz variaciones en la posición JV. En este caso J es 1 y V 0, entonces en esta posición 0, 0 más 1 me da 1. ¿Esto es menor que M? Sí, entonces entramos en esta condición y decimos que el generador en la posición V, es decir, en la posición sub 0, va a ser igual a la matriz variaciones en la posición en la posición JV, en esta posición, más 1. Entonces aquí ponemos el 1. Y salimos del V y entramos al J. Bueno, entonces ahí en este caso pasaría true, a true, aumentamos J. Como aumentamos J, entramos otras en el ciclo, entonces esto pasa a ser false, cae 0 y lo mismo, entramos y decimos que matriz variaciones en la posición sub J sub K en la fila 2, columna 0 va a ser igual al generado en la posición 0. Entonces en la posición 0 hay un 1. Luego aumentamos K y nos dice en la matriz variaciones en la posición sub J sub K en la posición 2, 1 va a ser igual al vector generador en la posición 1, entonces sería un 0. Y salimos de K y entramos en V. Entonces, miramos otra vez, decimos, sumado es tan falso, sumado es tan falso, y matriz variaciones sub J sub V, 2, 1, 2, 1 es un 1, 1, más 1 es igual a 2. Pero entonces la primera condición me dice que si esta suma es menor que m, entro en ese condicional. Si no, entro en la variación y digo que generador en la posición v, en la posición 1, va a ser igual al vector sub 0. Es decir, en la posición sub 0, acá iría un 0. Y, y salimos salimos del V y volvemos a entrar, pues hacemos la otra vez y disminuimos. Puta.